Y lo mismo sucede con el ego. Cuando somos expuestos a determinados escenarios, entonces el ego se comienza a manifestar. El ego nadie te lo pega, tú lo cargas. Pero nuestro sistema inmunológico espiritual lo mantiene contra las cuerdas. Y uno de los grandes temores del ego es ser impopular, lo dijimos ayer. Y terminamos diciendo que hoy íbamos a comenzar a hablar de cuáles son los resultados del ego en la vida de un líder. Y de eso quiero hablar durante los próximos minutos. Yo sé en mi espíritu que después de esta palabra algo poderoso Dios va a hacer. Porque escúcheme, si hay algo que nosotros necesitamos es cuidar nuestro corazón. Voy a repetirlo, necesitamos cuidar nuestro corazón. Cuidar el corazón no es una tarea que le compete a Dios. Cuidar el corazón es una tarea que nos compete a nosotros. La tarea de Dios es cambiarnos el corazón, pero no cuidarlo. Cuidarlo es una tarea tuya. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hay 4 cosas poderosas que quiero ir desatando en los próximos minutos. Yo le quiero dar 2 recomendaciones. La primera, que no se distraiga. La segunda, tome notas. Todo el mundo que está aquí, sé que tienen un llamado de Dios a un liderazgo y a un ministerio. Y lo primero que dije ayer, que adelanté que íbamos a hablar, y es que lo primero que hace el ego es que el ego trae un rompimiento de propósito. Diga conmigo: rompimiento de propósito. Levante su mano derecha y grítelo con violencia: el ego rompe el propósito. Y quiero que usted abra su Biblia en 1 de Samuel, capítulo número 15, versículo 27. Yo quiero ir despacio, con calma, porque esto va a explotar ahorita. Pero quiero que usted abrace bien lo que quiero ministrar. 1 de Samuel, capítulo número 15, versículo número 27 dice: y volviéndose Samuel para irse, Saúl asió de la punta de su manto, y el manto del profeta se rasgó. Alguien diga con violencia: se rompió. ¿Qué pasó con el manto del profeta? Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Cómo era el prójimo? Vamos, grítelo con violencia: mejor que él. Déjeme ir despacio para llevarlos al rema. Quiero levantar bien la plataforma. Cuando la escritura dice que el manto de de Samuel se rompió, lo que está diciendo es que Dios estaba poniendo un punto final al reinado de Saúl en el pueblo de Israel. Que Dios estaba poniendo un punto final al llamamiento que él le había hecho. Que todo lo que Dios le había entregado se quebraba, se rompía. Usted tiene que entender que los propósitos de Dios son eternos. Levante su mano derecha y diga conmigo: sus propósitos son eternos. Pero aunque los propósitos de Dios son eternos, hay algo que usted y yo tenemos que hacer, y es poder mantenerlos. Voy a repetirlo: el propósito de Dios es eterno, pero tenemos una tarea, y es poder mantenerlos. Porque no es Dios quien rompe los planes los rompe usted. Voy a repetirlo: no es Dios el que rompe los planes. El que se encarga de romper, de rasgar el plan, es usted mismo. Cuando usted lee la escritura, usted va a encontrar que quien rasgó el manto no fue el profeta. Quien rasgó el manto fue el mismo Saúl. Voy a repetirlo: quien rasgó el manto no fue el profeta. No fue que el profeta se quitó el manto y lo rompió. No, fue el rey Saúl el que se encargó de romper el manto del profeta. En otras palabras, el mismo Saúl se encargó de romper, de dañar
el plan, el propósito que Dios tenía para él. Por eso entienda, es que Dios te llamó hoy, y cuando Dios te llama, Él te llama para siempre. Dios te da dones, Dios te da talentos, te da habilidades. Por eso la Biblia dice, apóstol Miguel, que los dones y los llamamientos son irrevocables. Voy a repetirlo. No es que Dios se la pasa dando ministerios hoy y quitándolos mañana. No. Él te da un ministerio, Él te da un don, te da un talento, te da una habilidad y te la da para siempre. Pero aunque Él te da un llamado, un ministerio, un don, un talento, yo tengo la tarea de poder mantener lo que Dios me ha dado. Dile al que tienes al lado tuyo, tienes la tarea de mantener lo que Dios a ti te ha dado. Por eso entiende que aunque Dios te entrega algo, aunque Dios te entrega unción, aunque Dios te da un ministerio, aunque Dios te da un don, eres tú el encargado de cuidar lo que Dios te ha entregado. Dile al que tienes al lado, cuida lo que Dios te ha dado. Señores, deje de estar rompiendo mantos. Toque al vecino que tienes al lado y dígale, deja de estar rompiendo los mantos. Cuida lo que Dios te ha dado. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema está en la actitud de nuestro corazón. Y atrapa esto que te voy a decir. Jamás se te olvide que siempre va a haber otro mejor que tú. Voy a repetirlo. Siempre va a haber otro mejor que tú. Yo le decía a alguien en estos días, estaba en Panamá con mi esposa y estaba hablando con un apóstol, y yo le decía estas palabras, apóstol Miguel: todos los días salen predicadores mejores que uno. Todos los días salen cantantes mejores que uno. El problema, ¿sabe cuál es? Pregúnteme, ¿cuál es el problema? Que todavía no los conoce nadie. El problema es que todavía no han sido expuestos a los ambientes donde Dios los quiere llevar. ¿Cuánta gente no pasó por aquí por un lunes de fuego que no los conocía nadie? Pero la plataforma del lunes de fuego los dio a conocer. Y entonces tuvieron nombres, seguidores. Y luego que tuvieron nombres, seguidores, muchos de ellos al final se dañaron. Porque tú tienes que saber que hay gente buena pero desconocida. Y como yo decía hace un tiempo atrás en Venezuela, hace unos meses, a todos siempre nos va a llegar un día. Dile al que tienes al lado, te va a llegar un día. Me quiero bajar, escúcheme bien, porque la Biblia habla de un día. Levante su mano derecha y diga conmigo, un día. A todos nos va a llegar un día. Y cuando el día de Dios a ti te llega, Dios te saca de aquí y te coloca aquí. Dejas de ser el invisible para comenzar a ser visible. Deja de ser el anónimo pastor de ovejas escondido detrás de las ovejas, y Dios te va a meter dentro de un palacio. Entonces, cuando el día te llega, todo el mundo te va a mirar, todo el mundo te va a ver. Ese día, apóstol Miguel, puede durar 30 años. Ese día puede durar 40 años. Ese día puede durar 50 años, como te puede durar un día. No depende de Dios cuánto demora el día. Depende de ti cómo tú manejas ese día. Porque cuando tu día te llega, hay gente que te va a amar y hay otros que te van a odiar. Hay gente que te van a aplaudir y hay otros que te van a atacar. El problema es cómo usted maneja el día de Dios. Por eso entiende que hay gente buena, poderosos, extraordinarios, pero que su día todavía no ha llegado. Entienda que en el reino siempre va a haber otro mejor que yo. Hay gente que predica mejor que yo. Hay gente que tiene más unción que yo. Hay gente que tiene más revelación de la que Dios a mí me ha dado, pero todavía no han sido exhibidos por Dios.
Entonces, como hay otros mejores que yo tengo que cada día cuidar lo que Dios a mí me ha dado. Dile. Vamos, toque a alguien que tiene al lado y dígale: no te creas la última Coca-Cola del desierto. Vamos, dígale. Tú no eres la última Coca-Cola. Hay alguien mejor que tú. Pero téngame paciencia, porque ahorita esto va a explotar. Lo primero que hace el ego en un líder es que el ego rompe propósito. Diga conmigo: rompe propósito. Lo segundo que hace el ego en la vida de un líder es que el ego te da una espiritualidad ficticia. A mí me gusta venir a esta iglesia. Lo voy a repetir. El ego te da una espiritualidad ficticia. Cuando tú lees el pasaje, dice que Saúl le dijo a Samuel: vamos a adorar. ¿Qué dijo Saúl? Vamos, ayúdame a predicar. ¿Qué dijo Saúl? Pero cuando tú miras todo el contexto, el pasaje completo, porque lo dije anoche, no podemos aislar el texto de todo el pasaje. Porque si tú aíslas el texto de todo el pasaje, tú vas a decir: Saúl está arrepentido, el hombre se está humillando. Pero cuando tú lo lees completo, te vas a dar cuenta que no. Entonces vas a saber que la adoración que Saúl está proponiendo no es una adoración verdadera, sino una adoración hipócrita. Voy a repetirlo: es una adoración hipócrita. Señores, él dijo: vamos a adorar a Dios. Pero lo que verdaderamente quería Saúl era que Samuel lo dejara bien plantado delante del pueblo, que Samuel lo dejara bien posicionado delante de la gente. Por eso, damas y caballeros, entiendan que el ego siempre nos va a conducir a una adoración ficticia, donde cada uno está interesado es en el prestigio del hombre, pero no en adorar a Dios, en figurar, pero no en exaltar al Creador. Por eso ni a usted ni a mí nos debe importar agradar a la gente, sino agradar a Dios, al Padre que nos ha llamado. Y tú sabes cómo se logra esto. Pregúnteme cómo se logra: haciendo la voluntad de Dios, aunque los demás no lo entiendan. Dile al que tienes al lado: obedece aunque los demás no entiendan nada. Vamos, dile a tu vecino: obedece aunque los demás no entiendan nada. Porque lo que yo necesito no es agradar a fulano ni a sutano. Yo necesito es agradar al Padre que me ha llamado. Dile al que tienes al lado: no agrades al hombre, agrada al que te llamó. Ahora, pero Saúl no actuó para agradar a Dios, sino a la gente. ¿Tú sabes por qué? Pregúnteme: ¿por qué, profeta? Porque Saúl tenía una doble cara. Por un lado, él adoraba a Dios, pero por otro lado tenía desobediencia por dentro. Por un lado, él mostraba una espiritualidad poderosa, pero por otro lado, en su interior cargaba rebeldía. Entonces Saúl venía a los eventos, a los lunes de fuego, a los 4 Dimension, a los entrenamientos de líderes, y levantaba las manos. Y cuando se soltaba la palabra, Saúl lloraba, se quebrantaba. Él cantaba los temas del momento, como acabamos de cantar aquí: Jireh, Rafa, Elohim, Yahvé. Y usted lo veía a Saúl adorando, y Saúl lloraba y se quebrantaba. Y el que lo veía decía: mira al hermano Saúl cómo se entrega, cómo adora, qué tan espiritual es ese hombre. Bendito el Padre. Pero él cargaba una doble cara. Aunque lloraba por fuera, por dentro era un farsante. Estaba lleno de rebeldía, estaba
lleno de obstinación, estaba lleno de arrogancia, estaba lleno de desobediencia. Toque a 2 a 3 que tiene al lado y dígale: se acaba la espiritualidad ficticia. Vamos, dile al que tienes al lado: se acaba la espiritualidad ficticia. Yo le he venido a hablar a gente que va a levantar las manos en la reunión, va a llorar y va a adorar a Dios, pero por dentro carga obediencia, humildad, quebrantamiento genuino. Dile al que tienes al lado: fuera la espiritualidad ficticia. Todo el que veía a Saúl adorando decía: tremendo adorador, tremendo adorador. Pero lo que gobernaba a Saúl no era Dios, era la altivez. Y entiendan lo que voy a decir. La altivez es el principal promotor de hipocresía dentro de la iglesia. ¿Tú sabes lo que significa la palabra hipócrita? La palabra hipócrita es alguien que tiene doble cara. O sea, el hipócrita es un actor. Voy a repetir eso. Todo hipócrita es un actor. Sabe actuar, muestra una identidad de lo que no es. Por eso el hipócrita delante de ti es una cosa, pero detrás de ti es otra cosa. Dile al que tienes al lado: algo se va a romper en esta noche aquí. Pero regáleme más minutos, me regala más minutos. Lo tercero que hace el ego en la vida de un líder es que el ego trae una separación profética. ¿Qué hace el ego? Mira lo que dice el versículo número 35. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo número 35. Y nunca después. Wow, esto es poderoso. Me asusta esto, Pastor Miguel. Me eriza la piel. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Hasta el día que se murió Saúl, nunca más volvió a ver al profeta. Y Samuel lloraba a Saúl. Pero mientras Samuel lloraba a Saúl, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Cuando tú lees lo que dice el versículo número 35, ¿qué significa eso? Esto significa que lo profético nunca más volvió a manifestarse en la vida del líder Saúl. Lo profético nunca más se volvió a manifestar en la vida del rey. Entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que perdió Saúl cuando Samuel se separó de él? Pregúnteme, ¿qué perdió? Dirección ministerial. Lo voy a repetir: él perdió dirección ministerial, porque quien dirigía a Saúl era el profeta Samuel. Quien guiaba al rey era el profeta Samuel. Quien le daba las instrucciones al rey era el profeta Samuel. Entonces esto quiere decir que Saúl perdió dirección profética, que Saúl perdió revelación, que Saúl perdió una cobertura sacerdotal, que Saúl perdió una relación. Si hay algo que me preocupa es que hay gente hoy en día, bendito el Padre, con un llamado y con un ministerio que andan del timbo al tambo, pero sin una cobertura sacerdotal, sin una cobertura ministerial.
Gente que no le rinde cuentas a nadie. Dile al que tienes al lado: hay que rendir cuentas. ¿Sabes qué me vuela la cabeza? Que cuando Jesús convirtió el agua en vino, que fue su primer milagro, Él permite, aunque era Dios, que alguien lo evaluara. Era Dios, sabía que el vino estaba demasiado bien hecho, pero Él dice: llévenlo al maestresala que lo evalúe. Y Jesús era Dios. Dile al que tienes al lado: no importa quién tú seas. Dígale: no importa cuán ungido tú estés, alguien tiene que evaluar lo que tú haces. A alguien le tienes que rendir cuentas. Alguien tiene que hacerte, como se llama en las empresas, una auditoría. ¿Cómo necesitamos ministros que tengan una auditoría espiritual? Por eso es que hay tanta gente manchando el evangelio. Hay tanta gente, bendito el Padre, frustrada, fracasada. ¿Tú sabes por qué? Porque nunca han sabido someterse a una autoridad y estar bajo un manto y una cobertura, y nunca rinden cuentas a nadie. Toque a alguien que tienes al lado y dígale: algo se va a desatar aquí. Ahora, ¿dónde voy? Téngame paciencia, que esto va a explotar ahorita. Perder la amistad de un profeta del nivel de Samuel, eso cuesta mucho. Porque es que la relación que Saúl tenía con Samuel no era cualquier relación, era una relación muy cercana. Y eso era algo, Pastor Miguel, que no todo en el mundo, en el pueblo, podía tener. No todo el mundo podía tener la cercanía, la intimidad que tenía Saúl con el profeta. Por eso tú tienes que saber, señores, que Saúl perdió dirección, cobertura y revelación, señores, y entiende que muchas veces, a pesar del dolor que nos cause, hay personas de las que tendremos que separarnos. Pastor Miguel, hay gente que estoy seguro que se han ido del ministerio y que te han dolido y que has llorado. Porque es que la Biblia dice que aunque Saúl estaba lleno de ego, de rebeldía y actuó mal, Samuel lo amaba. Samuel lo amaba, y aunque quien rompió el manto no fue el profeta, sino Saúl, Samuel lo lloró. Porque hay gente que tú no los echas, ellos solo se van. Yo siento a Dios aquí. Hay gente que tú no los echas, ellos solo se van. Tú no les rasgas el manto, ellos mismos los rasgan. Son ellos los que determinan irse. Son ellos los que deciden abandonarte. Son ellos los que deciden salir de la cobertura. Pero tú los amas tanto que tú lloras, aunque se vayan hablando mal. Cuando yo leí esto, me quebrantó, me ministró. Porque Samuel lo amaba y lo lloraba. Y hay gente que separarte de ellos te va a costar lágrimas, pero tendrás que hacerlo, porque al final terminarán haciéndote daño. Escúchame lo que te voy a decir. Hay gente que solo califica para acompañarte hasta cierta etapa, pero de ahí para allá ellos no pueden seguir caminando contigo. ¿Tú sabes por qué? Pregúnteme por qué. Porque no están preparados para llegar donde Dios te quiere llevar. Dile al que tienes al lado: tienes que desligarte de gente. Vamos, dile, hay gente de las que te tienes que separar. Por eso, hermana, deje de llorar por ese tipo que la dejó. Hermano, deja de llorar por esa tipa que te dejó.
que te ibas a casar, no te casaste, se fue con otro y te deprimiste y estás llorando. Es mejor que llores un mes, sino que llores toda la vida. Ay, 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 ay. Lo voy a repetir. Es mejor que llores un mes y no que llores toda la vida. Es mejor que te deprimas un mes y no que te deprimas la vida entera. Bendito el Padre, que vivas con zozobra toda la vida. Toque a alguien que tienes al lado y dígale: tiene que haber una separación de gente incorrecta, de gente que no respeta autoridad, de gente que viola código. Alguien grite: separación. Samuel no podía seguir cerca de Saúl. Hay gente que aunque yo las quiera, hay gente que aunque yo las ame, yo no puedo caminar al lado de ellas. Ay, lo voy a repetir. Hay gente que aunque yo los quiera y yo las ame, yo no puedo caminar al lado de ellas. Yo me acuerdo, la primera profesora que yo tuve en la escuela, en mis primeros años de escuela, fue la señora Diana. La señora Diana era mi profesora de preparatoria, decimos en Colombia, los primeros cursos, grado 0, kinder, grado 0, párvulo, yo no sé. La señora Diana me enseñó las vocales. La señora Diana me enseñó los colores primarios. Me enseñó a contar los primeros números. Yo amaba a la señora Diana. Pero cuando terminé mi periodo con ella para entrar a la primaria, por mucho que yo amaba a la señora Diana, yo tuve que decirle gracias, pero chao. Porque usted solo se preparó, usted solo estudió para ser profesora de preparatoria. Pero a donde yo voy, usted no me puede acompañar. Entré a la primaria 5 años. Tuve un profesor llamado Jaime Molina. El profesor Molina me enseñó a multiplicar, me enseñó a dividir, me enseñó a sumar, me enseñó a restar, me enseñó la geografía de mi país, me enseñó la biología, la fauna, la flora, bla, 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 bla. Cuando yo terminé los 5 años de la preparatoria para entrar a la secundaria, por mucho que yo amé al profesor Molina, fueron 5 años con él. Bendito el Padre, pasaba mucho tiempo con él, todas las tardes, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Aunque yo amaba a este hombre, cuando terminé la primaria para entrar a la secundaria, yo tuve que decirle: profesor Molina, muchas gracias. Lo amo, lo honro y lo respeto, pero a donde yo voy ahora usted no me puede acompañar. Porque usted solo se preparó, estudió para ser profesor de primaria, no de secundaria. Y entonces yo entré a la secundaria y en la secundaria estudié 6 años. Ahí tuve más profesores. Tuve un profesor de química, tuve un profesor de física, tuve un profesor de matemáticas. Me enseñaron trigonometría, me enseñaron álgebra, comenzaron a enseñarme inglés, me enseñaron primeros auxilios y comencé a tener diferentes materias. Y cada materia tenía un profesor asignado. Cuando yo me iba a graduar de bachiller para ingresar a la universidad, por mucho que yo amaba a mis profesores, fueron 6 años con ellos, tuve que decirles: profesores, muchas gracias por lo que me dieron, gracias por lo que me brindaron, pero ahora yo voy a otra dimensión y allá ustedes no me pueden acompañar. Así que gracias, los bendigo, los honro, pero yo voy a otra dimensión. Entiende que hay gente que está calificada para acompañarte hasta cierta etapa, pero donde Dios te está llevando ahora, ellos no pueden caminar contigo. Bendito el Padre. Dile al que tienes al lado: hay gente que tendrás que soltarla. Es más, alguien hoy mismo tiene que agarrar el teléfono y sacar gente del WhatsApp, eliminar gente del Facebook, sacar gente del Instagram. Dile al que tienes al lado: no te puedes ni sentar con ellos en la misma mesa. Mira lo que dice Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Estoy en la plataforma, ahorita viene el rema. Y dijo
Jehová a Samuel: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Siento a Dios aquí. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿y cómo iré? Si Saúl lo entendiera, me matará. Y Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Me arrancó lágrimas esto. El mismo que lo sacó del anonimato, el mismo que lo mentoreó, el mismo que lo pastoreó, el mismo que le dio instrucciones, ahora teme por su vida. Porque ese mismo al que él formó, pastoreó, le dio instrucciones y lo ungió para reinar, ahora quiere asesinarlo. ¿Acaso no sucede así? Gente a la que ayudamos, le dimos la mano, le abrimos las puertas, los dimos a conocer y al final terminan convertidos en nuestros peores enemigos. Pero tú sabes que es lo peor de todo: sin nosotros hacerles nada. Sin hacerles nada nos difaman. Sin hacernos nada nos persiguen. Saúl estaba tan lleno de ego y tan cegado que era capaz de matar al profeta. Por esa razón Dios le dijo a Samuel: no te vuelvas a ver. Hay gente que aunque usted quiera, Pastor Miguel, Dios te dice: no los veas. No los veas. Número 4. Lo cuarto que hace el ego en la vida de un líder, se va a poner cardíaco, es que el ego trae una destrucción interior. Voy a repetirlo: el ego trae una destrucción interior. Desde el mismo momento que Saúl rompió el manto del profeta, Samuel nunca más lo volvió a ver. Fue de ahí en adelante donde el deterioro de Saúl comenzó a hacerse más grande. ¿Y tú sabes cuál fue el detonante de la decadencia que tenía este hombre por dentro? ¿Tú sabes cuál fue el detonante? El detonante fue un cántico. Voy a repetirlo: el detonante fue un cántico sencillo en Israel, pero ese cántico marcó a Saúl. Y cuando él escucha ese cántico, entonces su lado oscuro, el lado oscuro se comenzó a manifestar. Porque hasta el momento era solamente un tipo lleno de ego, rebelde, desobediente y obstinado. Pero ahora nace un asesino. Voy a repetirlo: ahora nace un asesino. Primero de Samuel capítulo 18 versículo número 6. Primero de Samuel capítulo 18 versículo 6 dice: y aconteció que cuando volvían ellos, David volvió de matar al filisteo, y salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿A quién iban a recibir? Ojo, no dice que iban a recibir a David.
Iban a recibirlo a él. ¿Y cómo lo van a recibir? Con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y las mujeres danzaban y cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que darles el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Estaba endemoniado, poseído, y David tocaba con sus manos como los otros días. Y tenía a Saúl la lanza en la mano y la arrojó contra David diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Dile al que tienes al lado: nació un asesino. ¿Nació un qué? Yo quiero que usted note algunas manifestaciones de la decadencia en el carácter de Saúl. La Biblia dice que Saúl, el rey, se enojó con David. No lo miró con buenos ojos. Decidió asesinarlo. Y de ser un tremendo rey ungido, ahora se convierte en un tirador de lanzas. Pero cuando tú lees la historia es conmovedora. ¿Sabes por qué? Porque cada lanza que Saúl tiraba contra David para matarlo, David la esquivaba. El tipo tenía buena cintura. El tipo era ágil, habilidoso. ¿Sabes qué me quebranta de esto, apóstol Miguel? Me ministra que la grandeza de David no estaba en la agilidad o en la habilidad que él tenía para esquivar las lanzas, sino en el carácter que tenía para no devolverlas. Cuando tú tienes un corazón conforme al de Dios y el carácter de Dios formado en tu vida, tú nunca devolverás ofensa con ofensa. Tú nunca devolverás calumnia con otra calumnia. Usted se imagina que cada vez que David tocaba el arpa, Saúl le tiraba lanzas, pero a pesar de todo lo que él hacía, y lo prediqué aquí hace un tiempo atrás, aunque Saúl lo quería matar, David nunca dejó de tocarle el arpa al rey. Toque a alguien que tiene al lado y dígale: nunca dejes de tocar el arpa. Porque mientras que Saúl estaba esperando el momento para matarlo, David estaba con el arpa tocando, haciendo lo que Dios lo había mandado hacer. Yo me imagino, Pastor Miguel, que David tocaba el arpa con un ojo abierto y otro cerrado para ver por dónde es que venía la lanza y en qué momento, porque era cuando el tipo se endemoniaba y tiraba la lanza para matarlo. Por eso tú tienes que saber que el cántico de las mujeres explotó el interior oscuro. Tú sabes que las grandes empresas petroleras gastan miles y miles y miles y miles y gastan millones de dólares en procesos de investigación y de exploración petrolera en el territorio. Y contratan maquinarias y comienzan a perforar y a perforar y a perforar la tierra. Y cuando la máquina perfora y llega al famoso hidrocarburo, el oro negro, que es el petróleo, hay una explosión. ¿Qué hay? Una explosión. Entonces el petróleo que está ahí brincó y todo el mundo salió pringado de lo negro del petróleo. Lo mismo es lo que está sucediendo aquí. Bendito el Padre. La máquina que perforó y perforó hasta llegar al corazón de Saúl y sacar el lado oscuro fue el cántico de las mujeres que decía: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Como aquella máquina perforadora en el corazón de este hombre que hizo que todo lo malo que había dentro de él, que estaba camuflado, se manifestara. David venía de matar a Goliat, venía de hacerle un favor al rey.
Y no solo al rey, al pueblo entero, porque nadie quería salir a pelear con Goliat. Era tarea del rey salir a enfrentarlo, pero no pudo. Y lo que hizo David fue salvarle las papeletas. En vez de darle una ofrenda, en vez de llevarle a un restaurante, en vez de hacerle, bendito el Padre, un morisoñando, un rabo guisado, yo qué sé, bendito el Padre. En vez de hacer esto, el tipo lo que se llena es de odio. Me ministra eso porque aparentemente las mujeres solo estaban sobresaltando la gran victoria de David, que a Saúl lo habían hecho a un lado. Eso es lo que él interpretó. Pero las mujeres no salieron a recibir a David, salieron fue a recibir a Saúl. El problema es que cuando tu corazón está lleno de ego, tú todo lo malinterpretas. Voy a repetirlo. Todo lo malinterpretas y le das el significado que a ti te da la gana. Porque el problema es que hay gente, Pastor Miguel, Pastora Yomaira, que entienden lo que les da la gana entender. Y como entienden lo que les da la gana entender, siempre buscan un pretexto para crear un conflicto. El problema no estuvo en el cántico. El problema estuvo en la interpretación que él le dio al cántico. Por eso cuando usted está enfermo en su corazón, todo lo interpreta de una manera diferente. Cuando tu corazón está dañado, enfermo, cualquier cosa te amarga. Si no te dieron la mano en el culto, te amargas. Si el que está en la puerta no te dio una sonrisa cuando entraste, entonces él está en contra tuya. La culpa no es de la gente, es que tú estás dañado y le das la interpretación que a ti te da la gana. Ahora la pregunta es: ¿y por qué este cántico hizo que Saúl explotara con tanto enojo, tanta ira, para querer asesinar la vida de David? ¿Sabes por qué? Porque la canción de las mujeres, él dijo: esto es una amenaza contra mi estatus. Es una amenaza contra mi posición. Lo que nosotros podemos ver aquí es que Saúl no solamente está cuidando su prestigio personal, no solamente le preocupaba su prestigio, sino que también le preocupaba su puesto. Le preocupaba el cargo. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque él dice: ahora lo único que falta es que le entreguen el reino. Lo único que falta es que me quiten a mí del cargo que me dieron. ¿Tú sabes lo que pensó Saúl? Este muchachito me va a quitar a mí mi lugar, me va a mover a mí de mi silla. ¿Acaso no es lo mismo que dice mucha gente dentro del liderazgo de la iglesia? ¿Cuántos líderes no tenemos dentro de nuestras iglesias, dentro de las organizaciones? Bendito el Padre, de la misma manera que lo único que le importa es el puesto. Hay gente que no le interesa, perdón la redundancia, a la gente le interesa es el cargo. Le interesa es la posición. Le interesa es cómo lo llamen. Bendito el Padre, su alteza, su majestad. Ellos están preocupados es por defender el puesto. Y como ellos están preocupados por defender el puesto, ¿sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen? Pregúnteme, ¿qué hacen?
no dejan crecer a los que vienen detrás. Voy a repetirlo. Como lo que les interesa es el puesto, no dejan crecer ni desarrollarse a los que vienen detrás. Pero Juan el Bautista dijo: si es necesario que yo mengüe para que él crezca. El problema, ¿sabe cuál es? Pregúnteme, ¿cuál es el problema? Que hay gente que no quiere menguar para que crezcan otros. Ya estoy llegando al rema. Abraza a alguien que tienes al lado y dile: viene una nueva generación. Vamos, dile, viene una nueva generación. Y qué privilegio tengo yo, Antonio Duncan Jr., que bendito pueda ser una punta de lanza para abrirle camino a los que vienen detrás de mí. Toque a 2 a 3 que tienes al lado y dígale que Dios use al que quiera usar, que Dios levante al que quiera usar, que Dios haga lo que quiera con el que lo quiere hacer, y que a ti. Estamos llenos de tantos Saúles dentro de la iglesia, estorbando el crecimiento y el desarrollo de los que Dios está levantando. Rimanso Mayanaya. Abraza a alguien que tienes al lado y dígale: se levanta una nueva generación. Vamos, dile: se levanta una nueva generación. Se levanta una nueva generación. Porque el problema es que hay gente que pareciera que compraron el puesto y son vitalicios ahí. Y cuando otros se levantan, se sienten amenazados. Tienen mejor mensaje, tienen mayor unción, tienen mayor gracia, tienen mayor gloria. Bendito el Padre. Pero como ellos se sienten amenazados, siempre buscan cómo cuestionar. Cuando el otro está predicando, se sientan, se cruza de piernas a buscar dónde está el error. Cuando otro está cantando y canta mejor, ellos no adoran, sino que están pendientes cuando se les sale el gallo. Alguien me está entendiendo lo que yo estoy hablando. Y comienzan a dañar el oído y a poner la zancadilla para ver cuándo es que se va a caer. Viene con fuerza, viene con gracia. Te pongo el pie para que tú te caigas, pero de aquí no me baja nadie. De mi caballo no me voy a bajar. Pues tú tienes que saber que Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que levanta al que Él quiera levantar. Abrace a alguien que tienes al lado y dile: hay alguien que viene detrás. Yo le he venido a profetizar a los David que Dios levanta aquí. Ay, 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 ay. Abraza a alguien que tienes al lado y dile: eres el David que Dios levanta. Escúchame. ¿Tú sabes cuál es el problema? Escucha, my God. Yo no sé si decir esto. El problema de la gente que está bajo el gobierno de Saúl es que no forman a nadie. Los Saúles no son formadores de líderes, no son formadores de reyes. Porque tú sabes qué es lo que les interesa a los Saúles. No es formar, es matar los nuevos talentos que Dios levanta. Los Saúles nunca están dispuestos a formar, sino que andan con la lanza en la mano a ver a quién es que Dios le puso el ojo para levantarlo, para incrustarlo en la pared.
¿Y tú sabes por qué no son formadores? Porque se sienten amenazados. Por eso la Biblia dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya termino. Pongámonos románticos. Hay un día en el que la oscuridad que habita en el corazón de los Saúles se manifiesta. Y cuando se manifiesta lo convierte en un asesino, en un experto tirador de lanzas. Si hay algo que hace el ego, es que el ego nos cambia en gente oscura, resentida, con sentimiento de venganza y de muerte. ¿Cuántas veces nos hemos convertido en un estorbo para otros? Hay gente que está parada en la puerta para no dejar entrar a los demás. ¿Tú sabes qué es más peligroso que el orgullo? La falsa humildad. Yo quiero cerrar esta noche. Llegó un nuevo tiempo para los David. Los Saúles obstinados, rebeldes, desobedientes. Miguel, me quebranta. ¿Sabes cuántos años reinó Saúl? 40. ¿Cuántos años? Pero desde el segundo año de reinado ya Dios lo desechó. Todo esto fue el segundo año. Pero aunque Dios lo desechó al segundo año de su reinado, él siguió predicando 38 años. Aunque Dios lo desechó al segundo año, él siguió viajando por el mundo con tremenda agenda, siendo desechado. O sea, Saúl siguió ejerciendo su ministerio por 38 años sin el respaldo de Dios. Porque llega un momento donde solo vivimos de nuestro nombre, de la fama, del reconocimiento. Pero hace rato que ya el respaldo de Dios no está. Pero ¿sabe qué me quebrantó, Pastor Miguel? Que desde que Dios desechó a Saúl, ungió a David. Y ahí la diferencia entre el uno y el otro. Que el primero fue el rey desde el primer día que lo ungieron, pero al otro le tocó esperar el 38. ¿Y qué pasó en esos años? Pregúntame qué pasó. Dios lo formó. Dios lo formó. ¿Y dónde lo formó? En los desiertos. ¿Y dónde lo formó? En las cuevas escondidas. ¿Y dónde lo formó? Esquivando las lanzas del rey.
¿Y dónde lo formó? Metido en las cloacas. ¿Sabe lo que es una cloaca? Bendito el Padre. Él no olía a Creed Aventus, él no olía a Paco Rabanne, él no olía a Louis Vuitton. Él olía, bendito el Padre, señores, porque en las cloacas tú sales oliendo mal. Nadie se te quiere acercar, porque cuando te acerca y te huele, tú hueles mal, te apesta. La gente te dejará solo, la gente te va a abandonar, pero tú vas a decir: hay un rey que Dios está formando. Hay un rey que Dios está formando. Y el rey que Dios está formando es diferente al rey, bendito el Padre, lleno de ego. Bendito el Padre. Lo que Dios hizo con David antes de sentar en el trono fue trabajar con su ego, con su orgullo, con su arrogancia, con su soberbia. Dile al que tienes al lado: hay un rey que Dios está formando dentro de ti. Bendito, ninguna lágrima ha sido perdida, ningún quebranto ha sido en vano, ninguna persecución, bendito el Padre, ha sido perdido el tiempo. Dile al que tienes al lado: Dios está trabajando contigo, porque así dice el Señor: voy a remover a los Saúles que estaban enraizados en el puesto, y voy a colocar a los David que yo he levantado para este tiempo, hombres y mujeres conforme a mi corazón. Abraza a alguien que tienes al lado y dile: están formando un rey, están formando una reina. ¿Dónde están los David y las David de esta casa? Levanta la mano, vuélvete loco y grita: hay un rey en formación.